todos, muy bienvenidos a este espacio de reflexión y de conexión personal. Justamente queríamos iniciar el año con una reflexión sobre esa conexión con nosotros mismos tan importante para nuestras vidas. Y por eso quisimos llamar o quise llamar a esta pequeña charla Reconectándote, porque es increíble cómo en el día a día nos vamos sumergiendo en una especie de inconsciencia colectiva o de aparente inconsciencia colectiva y, y no nos damos cuenta de lo importante que es mantener un estado de conexión profunda con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación psicosomática de esta necesidad de conexión con nosotros? Porque el nivel donde se alojan o donde se asientan nuestros conflictos emocionales y biológicos, que luego los conflictos emocionales desencadenan o pueden desencadenar en conflictos biológicos como síntomas o enfermedades, eh, está a nivel inconsciente. Y el inconsciente representa la mayor parte del funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestra psique. Y es ahí donde se almacenan nuestros más grandes tesoros y también nuestras más grandes sombras, esas heridas profundas, esas experiencias que han quedado guardadas en nuestro inconsciente individual y también a nivel de inconsciente colectivo como humanidad. Algunas heridas y las creencias que se derivan de las mismas, así como los estados emocionales que les acompañan, se quedan inscritos muchas veces en esa, no solo en la profundidad de nuestra psique, sino a nivel de nuestro funcionamiento psicológico, a nivel de nuestro comportamiento, a nivel de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a conocernos y la única manera de conocernos realmente es estando en esa profunda conexión con nosotros mismos. Cuando nosotros decimos que queremos cambiar, y ya ven que ahora, a inicios de año, es siempre una época en donde establecemos propósitos, metas, objetivos, y como que con el paso del tiempo van quedando por ahí olvidados o van quedando por ahí inalcanzados, no concluidos. Y esto es porque si no trabajamos en esas creencias profundas que nos mantienen bloqueados, que nos mantienen saturados de una carga energética pesada, que no nos permite movernos, fluir, avanzar, si no sabemos cuáles son esos estados emocionales inconscientes en los que mantenemos, aunque aparentemente a nivel consciente nos sintamos bien y estemos bien, quizás a nivel inconsciente hay bloqueos emocionales importantes. Si no trabajamos en todo ello, difícilmente vamos a encontrar ese impulso vital que sea mucho más grande que ese estado de contracción emocional o de contracción energética negativa que nos ayude a cumplir esas metas y esos propósitos que nos proponemos. Y ya lo decía Lao Tse, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán acciones, cuida tus acciones porque se volverán hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en carácter. Cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Entonces, fíjense que si nosotros queremos cambiar de destino, llamémosle así para seguir la línea de esta cita, tenemos que conocer realmente qué estamos pensando, no a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. ¿Cuáles son esos patrones, esas creencias limitantes que están escondidas allí detrás? ¿Cuáles son esas heridas profundas que hoy no me permiten avanzar? Y vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo sé yo si estoy desconectado de mi centro, de mí mismo, de ese ser superior que está en mí, que habita en mí?
Cada vez que yo tengo un bloqueo, cada vez que me siento perdida, que tengo una sensación de vacío, estoy desconectada o desconectado de mí mismo, de mi centro. Cada vez que siento que no tengo un propósito de vida claro, definido, que no sé cómo para dónde voy, o cuando llevo encima los pesos de duelos que han quedado bloqueados y que eso me impide superar esas pérdidas. Estoy desconectada de mi centro. Cuando me siento estancado, cuando siento que no tengo una voz interior, cuando me siento dependiente hacia alguien, puede ser pareja, hijos, amigos, algún familiar, o hacia algo, y aquí entran todas las adicciones, toda esa codependencia denota una desconexión de mi centro y al mismo tiempo alimenta esa desconexión de mí mismo. Cuando siento ansiedad o depresión recurrente, cuando siento que no pertenezco a ningún lugar o que estoy tomando las decisiones inadecuadas, o si me siento dispersa en lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento, cuando veo que me falta determinación para pasar a la acción en mi vida o para tomar decisiones coherentes en mi vida, coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento. Cuando siento que vivo enfermo o me siento constantemente enfermo o agotado, no estar en esa conexión plena conmigo mismo es cansado, nos drena mucha energía. Y también cuando vivo con una falta de constancia y de perseverancia. Entonces, fíjense que estar en nuestro centro, en realidad, más que hacer una meditación diaria, que eso no necesariamente va a hacer que yo esté conectada con mi centro, si bien puede ayudar, estar conectada o conectado con mi centro, con ese ser superior que hay en mí, es una experiencia. Es una experiencia porque es una elección, es una decisión y es indispensable para poder crecer, para poder evolucionar y para poder elevar mi estado de conciencia. En definitiva, es un despertar, es un escuchar ese llamado al despertar. Y aquí quiero hacer acotación en la palabra decisión. Fíjense en su raíz etimológica. La palabra decisión viene del latín decisio, decisiones, y significa una opción que seleccionamos entre otras. Pero más específicamente, si descomponemos la palabra en sus partes, en su raíz etimológica, vemos que el prefijo de indica una separación, separarme de algo que ya no me sirve, inclusive de alguien que representa una relación tóxica para mí, o separarme de un hábito tóxico. Eh, eh, la, la palabra caedere significa cortar, talar, y el sufijo sion indica acción. Es decir, para pasar a una nueva acción, primero tengo que soltar, talar, separarme de aquellos patrones tóxicos, de aquellas heridas, de aquellas creencias, de aquellas emociones y estados constantes de estrés que me mantienen anclado en el pasado y que no me permiten evolucionar hacia una nueva forma de vivir, hacia crear hábitos nuevos, hacia tomar decisiones nuevas y en definitiva hacia cumplir con mis buenos propósitos que puedo tener. Entonces, ¿cómo puedo reconectarme? Bueno, hay que investigar cuáles son mis bloqueos. ¿Qué es eso que no me está permitiendo tener esa conexión profunda conmigo mismo? Entonces me puedo empezar a cuestionar en qué áreas de mi vida necesito estar más centrado, más conectado, en qué áreas de mi vida me siento más dispersa, y qué gano con esa dispersión. ¿Para qué me sirve dispersarme? Fíjense cómo cuando no hacemos lo que decimos que queremos hacer, generalmente es porque hay beneficios inconscientes ocultos en eso que decimos que no queremos. Entonces hay que sentarse a reflexionar sobre cuáles serán esos beneficios ocultos de no lograr aquello que yo me propongo. Hay que investigar
de dónde podría venir una sensación de no poder, o sea, de impotencia, o de no tener poder personal, poder interior, de no tener los recursos suficientes para poder cumplir eso que me propongo o para poder hacer los cambios que yo quiero en mi vida. Hay que investigar de dónde viene quizás esa falta profunda de interés en lo que me propongo, porque yo puedo tener muy buenos propósitos a nivel consciente, pero toda esta sobrecarga energética, emocional que mantengo a nivel inconsciente me desmotiva y como me drena energía, pierdo rápido el interés en aquello que me propongo, me falta ilusión y quizás también vivo en una falta de confianza en mí y en la vida misma. Y fíjense qué importante es entonces practicar constantemente este hábito de entrar en esa conexión profunda conmigo mismo, conmigo misma, para empezar a confiar no solo en mí, sino en la vida, en eso que me sostiene cada día sin que yo necesite hacer nada, porque la vida se da y vibra por sí misma. Cuando yo no quiero aceptar cambios que se vienen o que se vendrán, cuando me excuso para no dedicar tiempo a esa conexión interior, cuando no estoy vibrando en un estado emocional elevado, en una frecuencia vibratoria elevada, es decir, cuando me mantengo densa, pesada, estresada, cansado, agotado, cuando me falta una intención clara y poderosa que realmente me mueva a querer salir de esas zonas de comodidad que me voy creando, aún en mi incomodidad, aún en el dolor. Fíjense cómo el sufrimiento o la victimización se vuelve una zona cómoda. Cuando me falta gratitud por todo aquello que tengo y me enfoco solo en lo que no tengo, en lo que siento que me falta. Y cuando no tengo acción, cuando me falta ese accionar en mi día a día sobre ese plan o ese objetivo o esa meta concreta, hay bloqueos detrás y es lo que hay que investigar. Ya dijimos que la falta de confianza en la vida y en mí son un síntoma de que hay alguna herida. En algún momento yo aprendí a desconfiar, porque fíjense que un bebé confía, un bebé cuando todos nosotros que fuimos bebés en algún momento llorábamos para pedir eh, apapacho, para pedir comida, para que nos cambiaran los pañales, había una confianza intrínseca en que eso iba a suceder y que íbamos a estar bien. Y esa confianza la fuimos perdiendo poco a poco a lo largo de nuestras experiencias de vida. Cuando hay una sensación de no merecer, de no ser suficientemente bueno o suficientemente adecuado o de no ser suficiente en general, cuando llevo conmigo ese peso de esas memorias dolorosas y cargas del pasado, ya sea de mi pasado o del pasado de esas memorias de dolor de mi sistema familiar. Se crean esas lealtades familiares inconscientes, invisibles, que me mantienen justamente en ese pasado y que no me impiden avanzar o lograr lo que quiero. Cuando temo por el futuro y vivo entonces en ansiedad, cuando no quiero asumir compromisos o asumir la responsabilidad por mi propia vida y por aquello que me sucede, entonces hay bloqueos. Y si revisamos, cuando no puedo estar en conexión con mi centro y con mi ser, hay indicador de que hay heridas que trabajar, que sanar y cargas que soltar. Y esas heridas son eventos que quedaron como congelados en el tiempo por un bioshock. Un bioshock son esas circunstancias, esas situaciones que nos sobrepasaron, que si tuviéramos un estresograma y midiéramos nuestros niveles de estrés cuando sucedieron esos eventos, esos dramas personales o familiares, el estresograma se dispararía porque sobrepasaríamos nuestros umbrales de tolerancia al estrés, que cada uno los tenemos diferentes. Y esos impactos emocionales o bioshocks se quedan como congelados en nuestra psique, se quedan no procesados, porque en el momento en que los estamos viviendo, sentimos que no tenemos los recursos para salir de ello o para hacerle frente.
Entonces son dramas o impactos emocionales no procesados, que no pudieron también ser reemplazados por una carga positiva en ese momento, por un recurso, por algo que me hubiera venido bien sentir o tener en ese momento cuando estaba sucediendo ese impacto emocional. Y eso me resta energía para estar en el aquí y ahora, para estar en el presente, porque me mantiene como en un estado de alerta. Por un lado, la psique tratando de resolver el problema de forma inconsciente y por otro lado, cuidándonos de que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, vamos a ver estas señales, como un pequeño checklist de estas señales que me dicen que hay bloqueos por sanar. Cuando vivo en el pasado con recuerdos, con emociones, con pensamientos, con creencias, inclusive. Fíjense que la mayoría de las creencias que nosotros tenemos y sostenemos ni siquiera son nuestras, fueron aprendidas, fueron heredadas por nuestro núcleo familiar, por el nido, por el sistema familiar, por la sociedad en la que vivimos, por el país en el que nacimos. Entonces, atrevámonos a revisar y cuestionar un poco esos mandatos familiares o esos sistemas de creencias rígidos que muchas veces son obsoletos para la vida que yo digo que quiero vivir. Cuando vivo con sentimientos recurrentes de enojo, de culpa, cuando vivo en un eterno sufrir, fíjense que el dolor es biológico. Cuando yo me golpeo con algo, siento dolor, es decir, mis fibras nerviosas, mi sistema nervioso manda señal de dolor por un golpe físico. Pero nosotros los seres humanos, el dolor lo volvemos sufrimiento, lo prolongamos en el tiempo y lo volvemos un estado de ánimo. Entonces el sufrimiento es opcional. ¿Cuándo voy a elegir salir de ese sufrimiento? Cuando vivo en estados de miedo, cuando no puedo aceptar lo que es, cuando vivo peleando con la vida, conmigo mismo, con lo que me sucede, con las circunstancias que me rodean, necesito bloqueos, necesito sanar bloqueos, necesito sanar heridas. Cuando veo que estoy repitiendo patrones tóxicos o relaciones tóxicas o abusivas, cuando vivo en una evasión o en un querer huir para no enfrentar mis dolores, mis problemas, cuando no puedo soltar o cuando no puedo iniciar algo nuevo o cerrar un círculo de vida para empezar un nuevo capítulo, cuando necesito demostrar constantemente lo bueno que soy, porque estoy en una constante búsqueda de aprobación y reconocimiento, hay bloqueos que sanar. Cuando vivo con miedo a ser juzgado, criticado, o cuando yo misma me sobreexijo y me sobrecritico. Cuando me siento en soledad física, en soledad emocional, cuando actúo desde ese perfeccionismo, cuando siento culpa recurrentemente y cuando tengo duelos bloqueados, hay heridas que sanar. Y estar en mi centro es indispensable para poder cumplir todos esos buenos propósitos que me propongo, para poder tener un poco de certeza en un mundo de incertidumbres. Necesito estar en conexión con mi centro para empezar a sentirme valioso, valiosa, merecedor, para poder elegir lo que quiero, para poder recibir también. ¿Cuántas veces la vida nos da muchas oportunidades y las dejamos pasar porque tenemos miedo de recibir o tenemos miedo de no dar la talla o de no poder? Necesito estar conectado con mi ser para poder lograr, para poder cerrar ciclos, para poder sanar, para poder elevar mi estado de conciencia y poder soltar también cargas emocionales tóxicas. Cuando yo necesito aceptar las cosas como son, necesito estar en profunda conexión conmigo mismo. Cuando yo necesito iniciar algo y luego sostenerlo, porque muchas veces somos buenos para iniciar e iniciamos muchas cosas y las vamos dejando todas inconclusas. No somos capaces de sostener o de tener constancia y disciplina, entonces necesito hacer este trabajo de conexión conmigo mismo.
cuando necesito tener ese compromiso conmigo mismo, con mi propósito más elevado, con mi voz interior, cuando necesito saber esperar de la vida lo mejor, saber esperar de los demás también lo mejor, o saber esperar que a pesar del trabajo que yo estoy haciendo diario, necesito esperar porque los cambios no todos vienen en el momento en que yo quiero que vengan, todo tiene un propósito misterioso y todo sucede en el tiempo que debe suceder y a veces hay que esperar. Para poder esperar y confiar, necesito estar en esa profunda conexión conmigo. Y para poder hacer estos trabajos de reprogramación interior. Realmente, cuando yo vivo en esa conexión en mi ser, puedo transformar entonces esos hábitos tóxicos, esos impulsos de mi ego que realmente me autosabotean, que no me sirven porque solo me llevan a seguir procrastinando o a resistirme a los cambios precisamente que hay que hacer o que me mantienen en una sola queja, en el quejismo. Cuando estoy en mi centro, puedo soltar y dejar ir lo que ya no es efectivo para mi vida y así puedo seguir creciendo interiormente. Necesito vaciar para poderme abrir al mundo de infinitas posibilidades. Si yo me mantengo llena, saturada, sobrecargada, no puedo abrirme al campo cuántico de las infinitas posibilidades y no puedo llenarme de cosas nuevas, ni siquiera lo puedo atraer. Y entonces, cuando vivo en conexión, me permito estar en plena conciencia con mi yo superior y con todo ese poder interior que todos, absolutamente todos tenemos porque es parte de nuestra esencia. Me permito conectar con esa parte inocente que hay en mí, esa parte curiosa, esa parte que confía, que espera, que se siente merecedora y que recibe a manos llenas la abundancia que la vida misma es, que yo mismo soy, aunque no me he podido dar cuenta en este momento. Cuando yo estoy en esa conexión, puedo estar despierta, puedo ser flexible, firme y flexible a la vez, como los árboles, enraizada en mi centro, en la tierra, pero flexible a los vientos, para no romperme, no quebrarme ante el primer cambio que se viene. Me puedo mantener en un estado de apertura, de aprendizaje, por lo tanto, y de conciencia plena. Puedo estar en paz, en esa paz interior que tanto necesitamos y por lo tanto vivir también en paz con mi entorno. Puedo practicar la templanza, el resistir en el tiempo, con disciplina, con constancia, con perseverancia para lograr eso que me propongo. Puedo tener resiliencia, puedo autorregularme también para no caer en esos impulsos o en esas compulsiones que a veces tenemos. Me puedo automotivar, autorrealizar y vivo con alegría de vivir, valga la redundancia. Vivo en gratitud, reconociendo cuáles son mis prioridades y al mismo tiempo con la humildad que me permite reconocer esas áreas de dolor, áreas a sanar, áreas a trabajar. En todo aquello que se me dificulta en la vida, hay una gran oportunidad de sanar algo o de sanar la relación con alguien, inclusive un ancestro que ya murió. Entonces, hay un lindo trabajo que hacer con el inconsciente. Y para poder hacer este trabajo de reprogramación inconsciente, primero hay que descubrir qué es lo que me está bloqueando, qué es lo que me está impidiendo reconectarme. Entonces, vamos a observar esos patrones, esos hábitos, esas creencias, esas emociones y sentimientos, esas actitudes de vida que hoy me frenan, me bloquean. Vamos a aprender diferentes herramientas para desbloquearlo, para disolverlo, para cancelarlo y por último para reprogramarlo. Y esto hay infinidad de metodologías, de formas, de maneras de poder trabajarlo. Cada quien puede encontrar la que mejor resuene consigo mismo. Pero sí es muy importante investigar las diferentes etapas de la vida, investigar todos aquellos bloqueos y lealtades familiares invisibles o inconscientes que vienen por mi sistema familiar,
por mi carga transgeneracional, esas herencias, esas memorias familiares que vengo arrastrando, cargando como cadenas que me bloquean, que me impiden vivir mi propia vida en libertad. Hay que investigar mi proyecto sentido, ese periodo desde 9 meses más o menos antes de mi concepción, mi gestación, todo el embarazo de mi madre y mi nacimiento hasta mis 2 o 3 primeros años de vida. Es muy importante saber cuál era la dinámica emocional de mamá, de papá, como de la familia en donde yo me estaba desenvolviendo como un bebé intrauterino, porque en este periodo de tiempo hay una simbiosis con mamá. Esto es todo un tema. El proyecto Sentido lo desarrolló el psicooncólogo Mark Fresher, y se puede encontrar información de esto. Y hay protocolos para poder trabajar, ya sea con regresiones, con visualizaciones, con terapia gestáltica, con PNL. Hay diferentes maneras de trabajar en este proyecto Sentido para saber de dónde viene este patrón que es sostenido por años. Hay que ir a buscar las heridas en mi primera infancia, sobre todo hasta los primeros 7 años de vida, que es cuando se está creando toda la estructura de nuestra personalidad. Por supuesto, todo lo que las heridas o esos impactos emocionales que tuvimos después hasta la adolescencia y aquellos en los que estamos viviendo ahora en nuestra vida adulta contemporánea. Haciendo la investigación de estas diferentes áreas de nuestra vida, podemos encontrar las causas y raíces más profundas de nuestros dolores y así podemos sanar estos bloqueos, estas heridas, estas resonancias, para no tener que seguir repitiendo y perpetuando ese mismo patrón, ese mismo programa, ese mismo dolor y así poder salir del sufrimiento. Espero que este pequeño video de una serie que vamos a estar sacando periódicamente, Reconectándote, les sirva como para una primera reflexión, una primera aproximación de por dónde empezar a indagar, de por dónde empezar a buscar. Y si tienen preguntas, inquietudes, no duden en escribirnos en el chat, en el canal, cuando estén viendo este video, o si nos quieren buscar nuestra página www.coachingneurobiológico.com y nuestro mail info@coachingneurobiológico.com. Ahí encontrarán información sobre lo que hacemos y la diplomatura también que ofrecemos, tanto para trabajarse a nivel interior, a nivel personal, como para aprender a ser un coach certificado a nivel internacional y hacer acompañamientos a otras personas. Los dejo entonces con este video. Un abrazo muy grande, muy fuerte y nos vemos en el siguiente corto que estaremos lanzando próximamente.